Buenas, estimados estudiantes. El día de hoy estaremos hablando de la contabilidad agropecuaria. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son las necesidades de las empresas agropecuarias? ¿Qué son las empresas agropecuarias? Y también daremos una introducción de los costos y costos de producción. La contabilidad agropecuaria. Cuando hablamos de contabilidad, nos referimos directamente a contabilizar, registrar, controlar la parte económica, financiera y administrativa de una empresa. En este caso, de una empresa agropecuaria, una empresa que se dedica a las actividades agrarias de cultivo, etcétera, y la parte pecuaria, la cría, engorde de animales, por ejemplo. Bueno, dice que cualquiera sea la importancia de la explotación de esta empresa agropecuaria, ¿verdad? Que dijimos que puede ser agraria y ganadera, es el objetivo, uno de los objetivos principales es obtener, comprender el resultado obtenido en cada periodo, que sería del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, de la empresa agropecuaria, de sus actividades, para determinar que si es rentable, si está sirviendo, si está funcionando esa empresa agropecuaria, si es que debe mantenerse en ese rubro, si debe cambiar, modificarlo, corregirlo o diversificarlo en su caso. Esa información es la que otorga la contabilidad agropecuaria, para que el productor, el empresario agropecuario o el encargado de esta empresa agropecuaria pueda tomar una decisión correcta. Importancia de la contabilidad en las actividades agropecuarias, justamente. La importancia de la contabilidad agropecuaria reside en que se podrá obtener una mayor comprensión del resultado obtenido, como dijimos recién. ¿Para qué eso? Para determinar si debe seguir en su rubro actual, diversificarlo o combinarlo si es necesario. Principalmente determinar el funcionamiento y la rentabilidad de la empresa, si estamos ganando o estamos perdiendo. Entonces, la contabilidad es lo que nos da esta información para ver qué decisión tomar acerca de eso. Dice que también sirve para otros fines, pero en realidad es un conjunto de fines. Menciona que es para manejar información sobre el pago del impuesto a la renta, por supuesto, para ver cómo manejar, cómo pagar, a qué impuesto tributar. Luego menciona el mejoramiento de las infraestructuras, por supuesto. La parte estructural es importante para aumentar la producción, disminuir si hay espacios innecesarios, qué se debe mejorar, qué se debe agregar. La parte de maquinarias, qué tipo de maquinarias adquirir, cuáles no, etcétera. También dice que sobre la gestión empresarial y la rentabilidad del negocio. Eso ya estuvimos mencionando, que es aumentar el conocimiento del empresario, del productor, de cómo realizar sus gestiones dentro de la empresa. Y así él mismo podrá ver si es rentable o no su negocio. Todo esto, ¿para qué? Principalmente para corregir errores. Corregir errores, entonces ver cuáles son las fortalezas, las debilidades de esa empresa y entonces, una vez obtenido la información correcta por parte de la contabilidad agraria, corregirlos, mejorarlos. Y otro punto importante es el trámite de crédito. Una de las necesidades básicas de la actividad agropecuaria de la empresa agropecuaria es acceder a recursos financieros. Entonces, la contabilidad también es ofrece las herramientas para poder tramitar y acceder a estos recursos financieros. Dificultades de la contabilidad agropecuaria. La contabilidad agropecuaria también cae en algunas dificultades, tales como el consumo directo de producto y la no remuneración monetaria del trabajo diario. Muchas veces el trabajo diario no es remunerado por ciertas situaciones, que nos lleva también al tercero, que es la mano de obra familiar.
que siendo familiares que se estén desempeñando o realizando tareas tanto en el campo como en la parte administrativa y no accede a una remuneración acorde a la actividad que está realizando o no accede luego a una remuneración, entonces estos son pequeños tropiezos a la contabilidad porque no puede ser registrado como actividad realizada. Bueno, la combinación de la agricultura y la ganadería también. Hay empresas, entidades que se dedican al cultivo de 2, 3 productos y también se dedican a la parte de cría, engorde de animales. O sea, existe esa combinación de agricultura y ganadería. Entonces, esto también produce dificultades a la contabilidad cuando se va a determinar los costos de las actividades o los costos de las producciones. Otra dificultad que se encuentra son el crecimiento normal de los animales, que implica un cambio de valor, que puede también dependiendo del destino que se le dé, varía de su situación, que podría llegar a ser primeramente, por decir, factor de producción o producto. Cuando un animal, por ejemplo, es producto y cuando es factor de producción. Mencionamos, dice acá, si una ternera se vende para producción de carne, entonces es un producto. Pero si se mantiene para convertirse en una vaca lechera, es un factor de producción. ¿Se dan cuenta cómo ahí la situación cambia acorde al destino y al crecimiento normal de estos animales? O puede ser ambas cosas, que después de una vida útil como vaca lechera, por ejemplo, se pueda convertir en un producto de animal de desecho, que también sirve. Esas son pequeñas, o sea, son las dificultades que se dan en la contabilidad agropecuaria. Muy bien, hablamos ya de las dificultades, ahora hablemos del objetivo, los objetivos de la contabilidad agropecuaria. Los objetivos principales de la contabilidad es contestar a estas 3 preguntas. ¿Qué producir, cómo producir y cuándo producir? Bueno, para tener un panorama general de esto, tanto el productor como el empresario agropecuario debe acceder a qué necesita de información correcta y oportuna. ¿Para qué eso? Para conocer cuáles son los mercados internos y externos, por ejemplo, y a partir de ahí proyectar qué va a producir, cómo lo hará, cuándo lo hará y a qué costo lo hará, cuánto en valor monetario le va a alcanzar producir ese bien, ese producto. Y toda esa información, ¿quién es el que lo otorga? Es la contabilidad agropecuaria. A través del sistema de la contabilidad agropecuaria que pone a disposición del empresario toda esa información para que pueda darse una decisión más acertada y correcta. Registros mínimos requeridos. ¿Cuáles son las actividades y cuáles son los registros mínimos que se requieren para que haya control de información y control de inventario, por decirlo así, dentro de dicha empresa agropecuaria? Tenemos la parte de carne, producción de leche, avícola, de cerdos y los cultivos. Primeramente la de carne menciona movimiento de animales. ¿Qué incurre? ¿A qué se refiere cuando habla de registro de movimiento de animales? Bueno, la existencia anterior, cuántos animales se tenía el periodo fiscal anterior, que sería el año pasado, el año anterior al actual. Clasificada por edad, por sexo, cuáles fueron compradas, cuáles se dieron de baja, puede ser fallecimiento o por venta, y cuál es la existencia final por edad y sexo siempre al periodo fiscal. ¿Cuánto se tenía a comienzo de año y fin de año? Luego tenemos el registro, dice. Se refiere a la identificación de cada animal, que volvemos a lo mismo, edad, peso, y principalmente el historial clínico, que es sumamente importante. Luego tenemos el control de peso, la misma cosa, desde el peso del animal a comienzo de año hasta el fin de año, comienzo del periodo hasta el final del periodo. Luego tenemos el control de alimentos de los animales.
Cantidad y costo concentrado. Bueno, ¿qué se refiere? La cantidad que consume ese animal por periodo y cuánto le costó a la empresa dicha alimentación. Luego está el registro de ingresos y gastos. Fecha de los ingresos, concepto de fecha de gasto, etc. Acá ya abarca todo. Ingreso es por ventas, principalmente por ventas. Registrar cuánto se vendió, qué se vendió y los gastos, qué se gastó durante todo el periodo, durante todo un año. Esos son los registros mínimos, lo cual se va repitiendo como podrán observar en toda la parte de leche, de avícola, explotación. El más completo de todo es siempre la producción de carne y producción de leche. El resto es un poco más versátil, más flexible. Las clases de cultivo. Tenemos dos clases de cultivo, las anuales y las permanentes. Las anuales, su característica es que se cosechan dentro del mismo año y se cultivan dentro del mismo año, obviamente. Se cultivan y se cosechan dentro del mismo año, lo cual debe ser repetido anualmente en forma constante. Sin embargo, los cultivos permanentes son que no agotan su vida, no terminan en la primera cosecha, no, sino que duran varios años, principalmente las plantas frutales. Esto se refiere más principalmente a las plantas frutales, sin embargo, las anuales se refieren más a los legumbres, hortalizas, etc. Pasemos a hablar de los costos de producción. Primeramente, ¿qué son costos? Los costos son los gastos o inversiones que se realizan para producir un determinado bien o servicio. Bueno, como estamos en la parte agropecuaria, costos de producción entonces son las amortizaciones, son las inversiones, los gastos para producir un determinado producto. O sea, el gasto en que se incurre durante el proceso de producción, de producir un producto. Veremos ya qué tipo de producto, cuáles son los factores, etc. ¿Cuáles son los factores de dicha producción? Tenemos 4 factores: tierra, factor trabajo, capital y factor empresario. Bueno, la tierra es el factor fundamental de esta actividad agropecuaria, de la actividad agropecuaria. ¿Por qué? Porque sobre él es donde descansa el trabajo, la inversión de capital y las gestiones del empresario. Luego pasamos a lo que es el trabajo. ¿Qué es el trabajo? Es la mano de obra. Puede ser contratada o puede ser familiar. Cuando hablamos que sea familiar o no, nos referimos a que no es remunerada. También es considerado como trabajo aquella actividad realizada por los animales y también las labores mecanizadas. Estas actividades también se encuentran dentro del grupo de trabajo. Luego tenemos capital. Capital es el recurso financiero económico que cuenta el productor para invertir, para llevar a cabo el proceso de producción. Pero no solo es dinero. Cuando hablamos de capital nos referimos a inmuebles, propiedades, maquinarias, herramientas, instrumentos, animales, etc. Y luego tenemos el empresario agropecuario. Este empresario agropecuario puede ser un tercero o puede ser el productor. El productor puede llegar a convertirse en empresario agropecuario también. Bueno, ¿quién es el empresario agropecuario? Es el que invierte o pone sus recursos financieros, económicos y o medios de producción para producir un determinado bien, un determinado producto, que es no solo dinero, sino también insumo, semilla, animales, maquinaria, equipo, instalaciones y hasta mano de obra. Por eso dijimos que el productor es o puede llegar a convertirse en el empresario agropecuario. Pueden llegar a ser la misma persona. ¿Cuáles son los objetivos de la determinación de los costos de producción? Tienes 4 principales objetivos. Primeramente, analizar económicamente las actividades. El análisis de las actividades realizadas dentro de una empresa agropecuaria siempre serán específicamente objetivo
de la contabilidad agropecuaria y por ende de los costos de producción, porque es a partir de aquí donde surge y empieza a fluir lo que va a ser o llegar a ser la rentabilidad de la empresa, el costo que nos lleve producir cada bien. A partir de ahí es donde se podrá darle seguimiento a una determinada utilidad o ganancia para la empresa. ¿Para qué eso? Para localizar puntos débiles. Si se le hace un control y un seguimiento a las actividades económicas de la empresa, se va a lograr determinar e identificar las fortalezas y las debilidades. Estas debilidades son los puntos débiles. Y a partir de ahí corregirlos, mejorarlos o extinguirlos, siempre para buscando la eficiencia de la empresa o de las actividades. ¿Para qué eso? Para reducir costos de actividades futuras principalmente. Una empresa al comienzo, al inicio, siempre, casi siempre, ¿verdad?, recaerá en gastos innecesarios y costos excesivos. Entonces, para actividades futuras, esos gastos innecesarios y costos excesivos que se dio inicialmente ya no debe existir, ya no debe haber. ¿Por qué? Por la experiencia que va ganando toda la empresa y por ende el productor y o empresario. ¿En busca de qué? Buscando maximizar la eficiencia en la utilización de los recursos. La utilización de los recursos, la inversión y los costos son lo que determinarán la eficacia y la eficiencia de la empresa y por ende es quién o cuál va a dar la información correcta de si es rentable o será rentable o no nuestra empresa. Iremos agrupando los costos acorde a su naturaleza. Este es el primero, la primera agrupación de los costos de la empresa agropecuaria según la naturaleza de producción. Primero, relaciones con la tierra. ¿Cuál es nuestro gasto o nuestro costo ahí? Arrendamiento. Todo lo que comparte de tierra, siempre que no sea el propietario, que sea alquilado. Entonces, nuestro costo inmediato en esa situación, en una actividad relacionada con la tierra que no es nuestra, entonces, es el arrendamiento, el pago del alquiler. Remuneraciones al trabajo, pago a jornaleros, mano de obra, que no sean permanentes. Cuando hay una actividad que sobrepasa la capacidad del personal permanente, por ejemplo, se accede a la contratación de trabajadores jornaleros. Entonces, esa mano de obra también es un costo inmediato. Luego pasamos a los medios de producción, duradero y consumido. Cuando hablamos de duradero, significa que su utilización, su vida útil no termina con la primera utilización, no, que se puede utilizar varias veces, muchas veces, incluso por mucho tiempo. Por ejemplo, las maquinarias, instalaciones, instrumentos, herramientas. Esas son de producción, medios de producción duraderos, porque duran mucho más que lo que le sigue, que es la producción consumido, que son los insumos de único uso, insumos, semillas, herbicidas. Su utilización, su vida útil, termina en el primer uso y lo otro no. Bueno, servicios contratados externamente, transporte, servicios mecanizados. Cuando hablamos de transporte nos referimos a los transportes de animales, transporte de granos, siempre que nuestra empresa obviamente no cuente con un transporte propio, con un vehículo que nos transporte, realice dicho transporte. Entonces es externo, al ser externo entonces es contratado. Al ser contratado automáticamente es un costo inmediato. Luego tenemos los gastos de operación. Luz, agua, teléfono, combustible, lubricante, electricidad. Todo eso son gastos de operación. ¿Por qué dice operación? Porque son gastos en que la empresa sí o sí debe incurrir para poder funcionar, que sin estos gastos no podrá funcionar, no podrá operar. Muy bien. Otra agrupación que hacemos es los costos según la naturaleza contable. Son costos fijos, costos variables, costos directos e indirectos.
tenemos 4 clases de costo. El costo fijo o los costos fijos son los gastos en que se incurre y que no depende de la cantidad o disminución de la producción, por ejemplo. No depende ni de ninguna fuerza externa o interna. El costo ya está establecido, no sufrirá ninguna variabilidad. Sin embargo, el costo directo, por ejemplo, si es que nos referimos la empresa agropecuaria cría engorde de ganado, por ejemplo, entonces el costo directo sería, por ejemplo, compra de insumos, parte de sanitación, contratación de veterinario. Esos son costos directos. ¿Por qué? Porque va relacionado directamente a la actividad a que se dedica la empresa. Indirectos sí que ya son otros costos que no van dirigidos directamente a la producción y cría de engorde de ganado, por ejemplo, gastos administrativos, impuestos, movilidad, etc. Con el siguiente ejemplo podremos dilucidar mejor cuáles son los costos directos e indirectos, fijos y variables. Aquí está el ejemplo, costos de actividad ganadera de cría. Tenemos los costos directos, los indirectos y los fijos. Veamos cuáles son los ejemplos. Costos directos fijos. ¿Por qué son directos? Porque van dirigidos directamente a la actividad ganadera, pastoreo, raciones suplementarias, que es parte de alimentación, tratamiento sanitario, sanitación, mano de obra permanente, capataz, encargado y honorarios profesionales, que sea un veterinario, médico veterinario, por ejemplo, que sea funcionario de dicho establecimiento. ¿Cuáles son indirectos? Pero variable, la mano de obra temporal que dijimos, que para una actividad X se contrate a más personal externamente, jornaleros, por ejemplo, ese es un costo directo, pero variable. Luego tenemos los indirectos. Fijo, administración, interés del capital, tenemos impuestos, movilidad. Es indirecto porque no va directamente relacionado con la cría de engorda de animales, por ejemplo, a la actividad que se dedica esta empresa, pero es fijo porque sí es como un gasto operacional. Luego tenemos los variables, que son los combustibles, lubricantes, servicios básicos, fertilizantes, herbicidas. También son indirectos, pero son variables también, que dependerá de la producción, dependerá de la situación, que variará. ¿En qué sentido? Se utilizará más combustible porque se trasladará a animales a otro establecimiento, por ejemplo, y eso también conllevará a la utilización de más lubricantes, etc. El costo unitario, hablemos un poco del costo unitario. ¿Qué es el costo unitario? El costo unitario es el valor que le costará a la empresa producir un bien, una unidad de ese bien. Según vemos ahí en la fórmula, dice costo de fabricación total dividido cantidad de unidades producidas. Eso nos da el costo por unidad. El valor que nos cuesta producir una unidad de un bien determinado. Y aquí tenemos el ejemplo del costo unitario. Dice, un agricultor produjo 4.000 kilogramos de maíz con un costo de 2,5 millones. Es lo que le costó producir 4.000 kilos de maíz. Dividimos 2,5 millones entre las unidades producidas y obtenemos un costo unitario de 625 guaraníes. Entonces, cada kilo de maíz nos costó 625 guaraníes producirlo. Ese es el costo unitario. La cantidad, el valor monetario que nos cuesta producir cada unidad de un bien. ¿Dónde reside la importancia del costo unitario? Su importancia reside inicialmente en estos 3 puntos. Primeramente, fijar el precio de venta. Una vez que el empresario, el productor, tenga el costo de cada unidad producida de ese producto, de ese bien, a partir de ahí podrá fijar el precio de venta, podrá agregarle los gastos adicionales de traslado, empaque, transporte, mano de obra,
y por ende podrá fijar el precio de venta, que sería el precio final que estaría llegando al mercado. Comparar el costo anual con el de periodos anteriores, por supuesto, el antecedente es sumamente importante. Si es que nos costó un kilo de maíz producir el año pasado 600 guaraníes y este año nos cuesta 625, entonces hay que ver por qué y comparar el de año pasado con este año y el de este año con el año siguiente. Siempre para buscar la manera de minimizar los costos de producción y maximizar la utilidad de la empresa. Comparar nuestro rendimiento con otras empresas. Sabemos que el mercado es competitivo. Hay muchas empresas que se dedican al mismo rubro, se dedican a la explotación del mismo producto, del mismo bien. Entonces, comparar el rendimiento de una empresa con otra, con la nuestra, es importante. ¿Para qué? Para determinar las fortalezas y debilidades de nuestra empresa, y el rendimiento, su eficiencia, si se está aplicando correctamente las inversiones, los gastos, si están funcionando bien las maquinarias, todo eso. Eso es importante, entonces, siempre para maximizar el rendimiento de nuestra empresa. Metodología de costos según el producto. La metodología de costos siempre va a variar, siempre varía acorde al tipo de producto. Es por eso que se realiza una agrupación de productos, los cuales vemos aquí, que tenemos los cultivos anuales, cultivos permanentes y la ganadería. Son tres grandes grupos. Los cultivos anuales son los que se cultivan y cosechan dentro del mismo año, como estuvimos diciendo en otra diapositiva. Los cultivos permanentes son los que no pierden su vida útil y se cultiva este año, por ejemplo, y va a generar fruto o cosecharse por varios años, por más de un año, que podría ser plantas frutales, por ejemplo. Y la parte de ganadería sabemos perfectamente que nos referimos a la cría, engorda de animales, producción de lana, producción avícola, peces, parte de producción de miel, etc. Este es un pequeño ejercicio para obtener el costo unitario que le estaré dejando para practicar un poco en casa. Ya saben que el costo unitario se obtiene del costo total dividido por la cantidad producida. Y eso nos dará cuánto es el costo unitario de cada producto. En este caso tenemos dos empresas, sería obtener el costo unitario de cada empresa. Espero que haya sido del agrado de todos y también que le haya sido útil la información, la presentación dada el día de hoy. Y para cualquier consulta, estamos a las órdenes. Muchas gracias.